Ahí vamos. Entonces, hoy día lo que íbamos a ver son los algoritmos de raster, que es nuestra primera unidad dentro de todo lo que tenemos que ver en este curso. Y vamos a partir por algo más bien conceptual. El raster es el sistema gráfico de barrido que se preocupa en el fondo de desplegar las imágenes en el computador. Y es algo que, bueno, ya a este nivel históricamente se ha hecho de esa forma. La CPU y la memoria principal son usadas por todos los programas, pero nosotros necesitamos algo un poquito más especializado, digamos, que es lo que viene a ser la tarjeta gráfica y que es la que se preocupa básicamente de cómo se despliegan las imágenes en la pantalla, ¿ya? Queremos evitar todo tipo de problemas en los cuales, por ejemplo, la imagen se vea cortada o se vean como que hay muy pocos frames por segundo y por lo tanto como que se va actualizando de a poco, cosas por el estilo. Entonces, cuando tenemos este tipo de arquitectura, hay que considerar que tenemos nuestra propia memoria independiente de la CPU y lo que busca esto es tener entonces un poquito más de eficiencia. Entonces aquí tenemos distintos buses. Tenemos el bus principal del sistema. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, la entrada y la salida, aquí tenemos la CPU, aquí tenemos la memoria del sistema y dentro de estas ramas de forma equivalente está el procesador gráfico, ¿ya? Que va a tener a su vez su propia memoria, va a tener lo que vamos a denominar un frame buffer y luego vamos a tener el controlador de video que va a ser el encargado finalmente de desplegar la imagen en el monitor, ¿ya? Entonces, la imagen a desplegar en pantalla se almacena en el frame buffer, el controlador del video lee el frame buffer y despliega el contenido. Y el frame rate es la frecuencia que es posible hacer esta operación. Entonces, ahí nos podemos enfrentar a algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si, ¿cómo se llama? Estoy cargando las imágenes muy lento en el buffer? O si las estoy cargando muy rápido, ¿qué tipo de problemas podríamos tener? De hecho, el más evidente, ¿qué pasa si es que estoy muy lento cargando imágenes en el buffer? ¿Qué se les ocurre que podría pasar? Ah, perdón, no tengo abierto el chat. Se corta la imagen, correcto. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, el buffer es donde yo voy a ir cargando las imágenes que estoy generando. Por ejemplo, podría ser que yo estoy haciendo alguna acción, digamos, con el mouse y quiero que eso se refleje en la imagen que se despliega finalmente en la pantalla. Entonces, si el frame buffer se demora demasiado o sea, más bien, si el procesador gráfico se demora demasiado en generar una imagen y todavía está en el proceso de generarse en el frame buffer, ¿ya? El controlador de video dijo, ok, yo ya cargué ¿cómo se llama? La foto anterior, por así llamarlo, ahora tengo que volver a cargar otra y voy a agarrar lo que haya en ese momento en el frame. Entonces, por ejemplo, podría ocurrir de que hasta el momento he generado la mitad de la pantalla nomás con la nueva foto, por así llamarlo. Entonces vería como la mitad de una nueva foto y la mitad de la antigua foto. Por supuesto, todo ese tipo de cosas son las que queremos evitar. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos tener a modo de arquitectura eh, como para, ¿cómo se llama?, salvar este problema? ¿Qué creen que se podría hacer? Eh, por lo que tenía entendido, se usaba como un double buffer, quizás, o sea, como dos frames, y como que se dibujaba en uno y después cuando se termina de dibujar se cambiaba. Claro, efectivamente. Esa es una forma de solucionar este problema.
Y también aquí hay otras dos preguntas más. Una vez que comprendimos de que aquí se están cargando imágenes y luego el controlador de video está agarrando lo que hay en el buffer y lo despliega en el monitor, hay preguntas como cómo se logran realizar animaciones entonces y qué pasa si el almacenamiento es más lento que el despliegue de contenido, que eso fue lo que ya discutimos, que en el fondo se estaría pegando. Entonces, claro, nace la alternativa de tener dos frames, perdón, de tener dos buffers en el fondo. ¿Y cómo se les ocurre que utilizaríamos estos buffers? Ahora que tenemos dos. ¿Para qué quiero dos? ¿Qué es lo que gano con tener dos buffers? Agilizar el despliegue de los frames, ya, ok. Ok, puedo estar cargando uno mientras el otro se despliega. Claro. Entonces, veamos aquí qué pasa con el doble buffer. Un controlador de video muy rápido puede desplegar una imagen inconclusa, es decir, antes de que esté completamente generada. Y entonces al usar dos buffers, vamos a utilizar uno para mostrar la imagen y el otro para crear la imagen. ¿Ya? Entonces, una vez que la imagen esté creada, los roles los vamos a invertir. Entonces, imagínense que tengo un buffer aquí, que es como mi cuello de botella antes del controlador de video, que es el que va a desplegar la imagen, y el otro buffer está antes. Y ese que está antes está preocupado de estar generando la imagen. Entonces, cuando ya está lista, intercambiamos los papeles y por lo tanto el controlador de video, cuando llegue a agarrar a alguien, va a agarrar una imagen completa. Jamás va a poder agarrar algo inconcluso. Y mientras tanto, el otro buffer, el que estaba libre, entre comillas, o el que tenía la imagen anterior a la que acabamos de desplegar, está preocupado de estar generando la nueva imagen. ¿Ya? Entonces así los vamos intercambiando y vamos a evitar el problema de que despleguemos la mitad de la pantalla, por ejemplo. Ahora, igual, si es que tenemos ese proceso de generar la imagen es muy lento, igual se puede generar perfectamente esto de que veamos imágenes cortadas. Vamos a ver la imagen, la foto completa, pero todavía se puede ver cortada. En el fondo que voy a estar, o sea, no sé, hay películas que uno puede ver online y cuando tiene muy baja la conexión, ¿cierto? Como que se empieza a ver medio cortado y están ahí medios pegados y se aburren y dicen, ah, la voy a ver otro día, porque así mejor no. Entonces, esto del doble buffer soluciona el problema de no estar desplegando de forma parcial la información, pero siempre vamos a tener problemas de que si es que la imagen que estamos generando es muy lento el proceso de hacerlo, vamos a tener siempre el problema de que se va a ver cortado y eso es insalvable. Hoy día, naturalmente, esto está mucho más optimizado y se hace ya no con dos buffers como tal, sino que está implementado por hardware dentro de la tarjeta gráfica. Y eso es lo que se denomina el Z-Buffer. Y, y eso, bueno, pueden investigar ustedes un poquito más ahí de cómo se soluciona hoy en día, pero la idea es básicamente esa, tan solo que está implementado por hardware dentro de la tarjeta gráfica. Los monitores, bueno, hablemos de historia. Estaban primero los monitores de tubo de rayos catódicos, no sé si ustedes los alcanzaron a conocer, pero eran estas, lo que hoy día se conocen, entre comillas, como las pantallas con poto, ¿cierto? Que eran muy grandes hacia atrás, que tenían resoluciones realmente pequeñas, que se calentaban de una forma increíble, eran verdaderas estufas. También eventualmente si uno tocaba demasiado la pantalla podía echarse unos píxeles. Em, Porque en el fondo, como bien dice ahí, es una pantalla de vidrio con cubierta de diferentes compuestos de fósforo, rojo, verde y azul. Por lo tanto, uno podía eventualmente llegar y echarse un píxel de la pantalla. Eh, También lo que pasaba es que tenían distintos refresh, ¿cierto? De cómo se iba cargando la imagen.
y es por ello que muchas veces lo que ocurría era que cuando los canales de televisión iban con sus cámaras y enfocaban una pantalla, uno veía una línea que iba como lento, así como barriendo y bajando, digamos, em, que era como la especie del refresh de la pantalla. Ahora bien, no es que fuera así de lento el barrido. Lo que pasa es que la cámara tenía un sistema de actualización que es por luz, y esto va en realidad tan rápido, pero la cámara lo alcanza a captar en ciertos momentos, ¿cierto? No todo el rato. Entonces, no es que el tiempo vaya de aquí y luego un poquito más abajo y un poquito más abajo, sino que cuando la cámara captó la imagen, la captó acá, luego se dio quizás varias vueltas y cuando la volvió a captar, la captó un poquito más abajo. Y luego se dio de nuevo varias vueltas y la captó un poquito más abajo y así pasaba, digamos, con este efecto que se veía como que se fuera actualizando súper lento y todo, pero en realidad no eran así de lentos los monitores. En ese tiempo, bueno, el color aparecía por la excitación producida por el haz de electrones, eh, y la excitación no era continua. Y entonces el haz debía recorrer la pantalla para mantener la imagen. Todo el rato por eso estábamos haciendo barrido para actualizar, digamos, cuál era la imagen que teníamos que mostrar. Y eso es lo que da origen, digamos, a la frecuencia de refresco, que eso se mantiene hasta el día de hoy. Eso tenemos monitores, digamos, que están a 60 o a 40 o incluso a 80 Hz, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, eso sigue pasando y va a seguir ocurriendo cuando tengamos distintos tipos de cámara y las cámaras no tienen por qué hablar entre sí con respecto a su frecuencia de refresco. Entonces, aquí lo que había que entender también en este momento era que un píxel era distinto de un grupo de fósforo. Uno podría haber pensado que, ok, tengo, tengo una imagen JPG, ¿cierto? Que tiene una cierta cantidad de píxeles y a ver, por cada espacio que yo le apunte a mi pantalla disparándole este láser, iba a corresponder a un píxel, pero en realidad no es eso. ¿Por qué? Porque mi imagen podía ser, por ejemplo, de este tamaño, ¿ya? Y si yo le hacía zoom a alguna sección, luego ahí recién se iba a ver pixelado. Em, que también es una de las cosas que vamos a ver más adelante cuando hablemos de imágenes, ¿cómo se llama? Vectoriales, como por ejemplo esto mismo. Este mismo PDF es vectorial, mientras que cuando yo pego una foto, digamos, estoy trabajando con imágenes de píxeles que tienen un tamaño definido y que en el fondo cuando yo intento hacerle un zoom, eh, mientras más zoom le haga, en algún momento siempre voy a llegar a pixelarla. Incluso con las cámaras que tenemos hoy en día de sobre 20 megapíxeles o 40 megapíxeles o lo que sea, igual eso estamos fritos y en algún momento se va a pixelar cuando le hagamos un zoom muy, muy, muy grande. Ok, para que nos demos cuenta de un poquito de lo caro que puede llegar a ser esto en memoria. Si teníamos 8 bits por color, entonces tenemos 3 bytes por píxel y en una resolución de apenas 640 por 480 ya tenemos 900 kilobytes por imagen. Por imagen. Entonces, en realidad, cuando estábamos en estos tiempos, digamos, y esto estamos hablando yo creo que de los 90, 90 y algo, lo que ocurría en el fondo era que, por ejemplo, ver una película en el computador era imposible, porque uno tenía que tener unos DVD que no eran los mismos DVD que luego cargábamos nosotros en las maquinitas especiales para ver DVD, sino que eran grandes en espacio de almacenamiento, pero la calidad de imagen tampoco era súper espectacular. En el fondo necesitábamos un disco de DVD para guardar una cantidad de imágenes absurda, que era increíblemente pesada, y eso es lo que estaba leyendo todo el rato el computador y iba viendo frame por frame, digamos, cuál era la nueva foto que iba a cargar. Por supuesto que después todo eso ha ido cambiando, sobre todo con toda la parte que tiene que ver con la compresión de la información. Eh, y hoy en día tenemos, digamos, tecnología que nos permite tener archivos que pierden calidad de la original, pero por supuesto que
se pierde calidad de las cosas que nuestro ojo no puede ver. Entonces, o que es menos sensible. Y eso nos permite ahorrar un montón de espacio y también nos permite que con los algoritmos, digamos, de búsqueda en ¿cómo se llama? En archivos comprimidos y cosas por el estilo, tengamos hoy en día cosas que pesan mucho menos y que tienen quizás incluso mucho mejor calidad visual de lo que teníamos antes en esos tiempos. Entonces, por suerte hemos ido mejorando, digamos, en esas cosas. Y además que tenemos que tener otro tipo de componentes, y aquí es cuando ya se abrió el mundo hacia los archivos PNG, que los anteriores en el fondo no permitían manejar transparencia. Entonces, en realidad no necesitamos solamente tres componentes que serían el rojo, el azul y el verde, sino que necesitamos una cuarta componente que es la famosa componente alfa y que es la que describe el nivel de transparencia que va a tener este objeto. ¿Ya? Entonces, por eso se requiere de 4 bytes, ¿cierto? 3 para el color y uno para el nivel de transparencia que tuviese este objeto. Así que si queríamos trabajar con ese tipo de imágenes es aún más pesado. Ok, partamos viendo lo que les quiero mostrar hoy día, que es un problema súper simple hoy en día, pero que en el fondo, indiferente de la resolución que tengan las pantallas ahora versus las que teníamos antes, el problema sigue siendo el mismo. Entonces, la pregunta es, yo tengo los dos extremos de un segmento de recta, ¿ya? Tengo la función setPixel de x, y y quiero dibujar esta recta en mi pantalla y quiero saber cuáles son los píxeles que tengo que iluminar o activar. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos resolver este problema? ¿Qué harían? Tienen la función ya setPixel de x, y, tienen la ecuación de la recta, ¿cierto? Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Podemos calcular la pendiente fácilmente, teniendo los x iniciales y finales y los y iniciales y finales. Entonces, vayamos viendo un poquito, entrando un poquito más en detalle, porque esto es como, profe, ¿para qué vamos a ver esto? O sea, y hay que darse cuenta de varios problemas. Entonces, por ejemplo, si los dos tuvieran el mismo X, esto es súper simple, llego y uno tras uno voy pintando los diferentes niveles de Y. Eso es súper fácil. Si tenemos algo que tiene pendiente de 45 grados o menos 45 o cualquier múltiplo de 45 grados, también es fácil porque en el fondo tengo que irlos pintando así. Pero, ¿qué pasa con otros ángulos? Fíjense lo que empieza a pasar aquí, si es que podría pintar. Si es que pinto cada uno de los que toca la recta, efectivamente, pintaría ese y también el de arriba, porque ahí aunque hay una pequeña intersección, igual hay intersección. Luego este, y también el de arriba, este y también el de arriba, este y también el de arriba, y ahí termino. Entonces aquí nos queda un efecto escalonado súper feo, incluso que se ve mucho más grueso, porque para nuestro ojo esto se va a ver como una recta de grosor 1, por así decirlo. Esto también va a tener grosor 1, pero esto va a tener grosor 2 o algo por el estilo, ¿cierto? Se va a ver mucho más ancha. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Am, no sé si está correcto, pero Adelante. podríamos tratar de girar la recta para llevarla a veces como casos más fáciles, Ya. pintar y después devolverla a su posición original. Ok, bien interesante tu propuesta. Pero, por ejemplo, si esta la levantáramos y la pusiéramos aquí, y luego llegamos acá, eh, en realidad aquí tengo que decidir si enciendo ese o el de acá. Y en realidad tú querrías encender uno que quedaría como por aquí quizás, entre medio de los dos.
Entonces, eso es ambiguo. O hay que encender ese o ese quizá. No puedo encender uno aquí porque no tengo un píxel ahí. Ok, hay una propuesta de ir prendiendo los píxeles con mayor nivel de intersección. Ok, perfecto. Algunos más o menos intensamente. Ah, ok. Ya. Interesante propuesta, ¿eh? Tener algunos más intensos que otros. Sí, pero igual estaríamos generando como una especie de... Si tuviéramos una recta de color negro, estaríamos, yo creo que definiendo como una especie de recta con niveles de grises. Si es que hacemos eso de prender alguno un poquito más que el otro y todo eso. En el fondo, fíjense aquí que yo creo que más o menos de forma natural, ustedes me dirían aquí, bueno, en algún momento hay que tomar una decisión, o enciendo el de abajo o el de arriba. Y obviamente me voy a quedar con el que tenga menor intersección, que era una de las propuestas. Entonces este ya no lo pinto. Aquí también ocurre lo mismo, este ya no lo pinto. Aquí también, este ya no lo pinto y ese tampoco lo pinto. Entonces me quedaría una recta que sería como así. Y llegaría ahí. No es la mejor recta, pero tenemos que buscar una solución. Entonces, vayamos viendo algunas propuestas. Aquí hay un algoritmo ingenuo, que es justamente el que les acabo de decir. Si tenemos los extremos del punto inicial y final, tenemos una función que describe igual a f de x, y para todo x va a estar entre el rango de los x iniciales y finales, y vamos a encender los píxeles de x, el redondeo de y, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí voy a redondear, ¿cierto? Y me voy a parar en este x, en el x1, por así decirlo, y voy a añadirle en el i, me voy a parar en el round de i. Deberíamos determinar cuál es la ecuación de esta recta, ¿cierto? Y luego me va a quedar un número entero. Entonces ese número entero va a ser o bien ese o bien ese. Y por redondeo me voy a quedar acá. Así que para esta recta, esto no parece tan mala solución. Pero, ¿alguien ve algún problema con esta solución? Para otra recta, por supuesto. Si es que esta solución sería buena. Con las rectas verticales. Ya, a medida que voy haciendo una recta más vertical, ¿qué es lo que pasa? Pierdo precisión. Ya, pierdo precisión, muy bien. De hecho, aquí, si nos damos cuenta, aquí voy a hacer el round de i y voy a estar parado aquí. Luego avanzo y voy a hacer el round de i, tengo que elegir entre estos dos. Y bueno, aquí no se ve tan claro, pero uno de los dos quedaría y el otro no, ¿cierto? Entonces se va a producir discontinuidad en mi recta. Aquí yo no voy a ver nada a este nivel de y, y aquí tampoco voy a ver nada a este nivel de y. Entonces se dan cuenta que cuando las rectas se acercan a 90 grados, el problema de esta solución ingenua es que me va a entregar una línea segmentada y yo quiero una línea continua. Entonces, en el fondo se traduciría a como que, por ejemplo, yo quisiera que este también estuviese encendido, porque creo que este tiene mayor intersección que este que está aquí al lado. Y aquí también, que este también estuviese encendido, porque y entre este me parece que tiene mejor intersección. Entonces, ¿qué cosas se les ocurre? Profe, ¿qué hacía la operación round? No me quedó claro. Redondea.
tú sabes que y es igual a f de x, ¿cierto? Y f de x es la solución exacta de nuestra función cuando determinamos la ecuación de la recta. Tenemos la pendiente, tenemos el x inicial y el x final. Ya, entiendo. Entonces, dice hacerlo dependiendo de la pendiente de la recta. Correcto. Esa es una de las formas de solucionarlo. Entonces, veamos. Aquí hay, bueno, aquí está el ejemplo, de hecho. Si la pendiente m es mayor a 1, la línea se puede cortar. Aquí vemos que f de x nos quedaría 3 medios de x y eso es el valor de y. Este es un ejemplo cualquiera, simplemente para que consideremos, asumamos que es como este. Entonces aquí nos damos cuenta que para el x1, el y me va a quedar 1,5 y por lo tanto el redondear me va a quedar en 2. Después para el 2 me va a quedar en 3, porque ese era exacto. Y para el 3 me salté al 5. No hubo nadie en 4. En el I4 nadie quedó ahí. Entonces por eso se produjo una discontinuidad como acá. Luego, cuando voy entre el 6 y el 7,5, también voy a redondear y me voy a quedar con el 8. Por lo tanto, en el I7, que vendría a ser por ejemplo este de aquí, no quedó nadie. Entonces, por eso se producen estas discontinuidades. Y eso es lo que está haciendo el round de Y, está redondeando al entero más cercano. Sabiendo que todo esto es discreto, o sea, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, no puedo encender el píxel 1,5, porque eso quedaría en la mitad de entre el primero y el segundo. Y yo puedo encender discretamente un solo píxel. Entonces, aquí hay un algoritmo que es incremental. Digo que mi primer X es el X inicial y el primer Y es el Y inicial. Luego voy a encender el píxel considerando el valor de X y el redondeo de Y. Como inicialmente estos son números enteros, va a ser simplemente que voy a encender donde parte la recta, que tiene que ser en algún píxel, un píxel exacto. Y luego voy a decir, mientras el X no llegue hasta el X final, voy a decir que, perdón, el X lo voy a incrementar en 1 y al Y le voy a asignar el valor de Y más la pendiente. Y luego voy a encender el píxel correspondiente al nuevo valor de X y al redondeo de Y. ¿Qué pasa con esta solución? ¿Qué les parece? Ojo que antes nuestro algoritmo era simplemente este, set pixel de X, round de Y mientras iba avanzando. Ahora le estoy sumando la pendiente a Y. Fíjense lo que pasa aquí. El mismo ejemplo que en el caso anterior, tenemos la misma ecuación de la recta, y el X inicial vamos a decir que es 1 y el Y inicial es 1. Entonces, nuevamente aquí estamos súper bien, estamos perfectamente alineados. Aquí para el 2 me voy a quedar con el 3 y el 2,5 en el I2 no va a haber nadie. 3, 4 exacto, perfecto. En el I5 no va a quedar nadie y 4, o sea, voy a encender el 4,6 para ese nivel de I. Luego el 5,7, luego el 6,9 y en el fondo también perdí a alguien para 8. Esta solución no es exactamente la misma que la anterior. Veamos que la anterior, miren, aquí partí con 1,5 al tiro, ¿cierto? Y por lo tanto encendí el 1,2. Dada esta pendiente. En cambio, en la anterior, o sea, perdón, en la siguiente, si yo parto en x1 y y1, ya no estoy redondeando inmediatamente el valor de y dada esta ecuación exacta, ¿cierto? Porque antes yo partía en x1
y hacía esto 3 medios, así que el i me quedaba 1,5 y el redondeo ya me saltaba el tiro a 2. Pero si yo digo que tengo que partir en 1,1 siempre, entonces ahora fíjense que va pasando que voy saltando, pero en otros lugares. Por ejemplo, aquí en el 2 no tengo a nadie y en el otro tenía 2, 3 y me saltaba el 4 y el 7. Y aquí me salto el 5 y el 8. En el fondo esta solución no es mucho mejor que la anterior cuando la pendiente es mayor a 1. Simplemente que lo único que estoy haciendo es saltar en otros lugares, pero sigo teniendo una línea segmentada en vez de una línea continua. Entonces Felipe dice que se podría guardar el último punto agregado y si el eje Y rompe la continuidad, se agrega el punto faltante repitiendo el valor de X. Ok, claro. Igual piensa tú que mientras más if nosotros tengamos, más lento es el proceso de dibujar una recta. Y además, desde ya yo los quiero preparar para contarles de que una tarjeta gráfica, que en el fondo es finalmente quien está encargado de resolver estos problemas, no es buena manejando if, ¿ya? Si a una tarjeta gráfica uno le pide, ya, si pasa esto, calcula tal cosa, y si no haz esto otro, lo puede hacer, pero en realidad la mataste. La mataste porque no está optimizada para trabajar con if. De hecho, como ya les empecé a advertir ayer, la tarjeta gráfica está pensada para hacer trabajo a fuerza bruta, ¿ya? Por decirles algo, supongamos que yo quiero encontrar a alguien que esté en Santiago, ¿ya? Y como procesador podría yo darle información extra, así como, ya, en el último minuto estuvo en tal calle con tal calle. Y entonces quizás un algoritmo bueno que haría la CPU sería buscar en la cercanía de eso, ¿cierto? Entonces diría, sí, estoy cerca de esta posición, voy a buscarlo. Pero si, por ejemplo, por decirles algo, antes estaba en Estación Central, en un minuto no va a poder estar en Vitacura. Imposible, entonces, ¿para qué lo voy a ir a buscar a Vitacura? ¿De acuerdo? Esa es la forma en la cual la resolvería, digamos, la CPU y cómo la resolveríamos nosotros. Pero la GPU, para resolver este mismo problema, si yo se lo planteo tal y como se los dije, se va a morir porque en realidad no es buena manejando if. Entonces, la GPU, ¿cómo resuelve ese mismo problema? La GPU es como si tuviera plantado a una persona en cada intersección de todas las calles de Santiago, porque son millones de procesadores, son un montón. Y entonces lo que yo diría sería decirle a cada uno de estos pequeños procesadores, decirme si es que está o no en la intersección donde están parados ellos. Y ustedes van a decir, pero profe, si yo ya sabía que estaba en esta calle, pero la gracia de la GPU es que todos resuelven al mismo tiempo, no tengo que esperar a que el primero me diga si estaba ahí o no, si el segundo estaba ahí o no, simplemente todos se hacen la pregunta inmediatamente y responden. La gran mayoría va a decir, de hecho, todos menos uno va a decir aquí no está, pero uno va a decir aquí está, y ese lo encontró. Entonces, esa es la forma en que uno tiene que pensar cuando quiere utilizar la GPU. Es fuerza bruta y es tirar el problema así ya, calcúlame todas las soluciones posibles para este problema. A pesar de que uno pueda descartar un montón de antemano, pero si es que le pide a la GPU ya, si es que pasó tal cosa, entonces dime esta otra, ahí ya la GPU se empieza, no es que no lo pueda resolver, se demora un montón más. ¿Por qué? Porque sus procesadores no están optimizados para trabajar con if. Entonces, de hecho, cuando uno le pasa problemas a la GPU, tiene que agarrar de bloques gigantes. Tiene que agarrar ya. Ahora resuélveme todas estas ecuaciones. ¡Pah! Y aunque algunas yo sé que a priori no me van a servir, igual la GPU lo va a resolver más o menos rápido. ¿Por qué?
Porque ese problema se lo va a pasar a una, entre comillas, a una persona que quizás no lo va a resolver tan rápido como la GPU, perdón, como la CPU, pero si es que uno suma, tiene todas las soluciones al mismo tiempo, entonces, por ejemplo, la GPU me resolvió 50 problemas de los 1000 que le tiré, y esos 50 me importan, versus la CPU, que va en el problema 35 en ese momento y todavía no llega al problema 50, a pesar de que es uno solo que está trabajando y lo hace súper rápido y muy bien, pero llegó al 35, y mientras que con la GPU yo ya resolví 50, a pesar de que habían 1000 que no me servían. Pero como tengo 1000 personas que lo están, o 10.000 personas que están resolviendo el problema al mismo tiempo, en forma paralela, entonces cuando me dan las respuestas yo ya sé al tiro cuáles son las que me sirven y las que no. Entonces, todo ese discurso, y que se lo voy repitiendo constantemente para que se les quede pegado eso, eh, pensando en la GPU, no es conveniente pensar en if, ¿ya? Por lo tanto, si bien es una solución que yo comprendo y que es correcta, es una solución que está más pensada para la CPU. Ok, entonces, ¿quién más tiene más propuestas de cómo continuar? Había algo ahí, tratar de acotar el espacio de búsqueda sin if no ayuda al rendimiento. O sea, aquí cuando uno trabaja con la GPU, no es que vaya a trabajar en general con problemas sin if. Mi punto, y a lo que yo voy, es que su programa siempre va a tener que estar trabajando primero que nada con la CPU, ¿ya? Yo voy a estar trabajando con la CPU y ahí yo puedo empezar a descartar y todo, y cuando ya tengo un montón de candidatos, o sea, descartar problemas que yo sé que no van a ocurrir, que yo sé que por ahí la solución no va, pero quizás de ahí ya, después de que hice descartes con varios if, yo digo, ya, ok, tengo 50 candidatos que podrían ser, que yo sospecho que aquí está la solución. Entonces, cuando yo ya tengo esos 50 candidatos, ahí yo le digo a la CPU, CPU, tú no eres tan buena para esto, pásale ese problema a la GPU y la GPU va a resolver los 50 problemas. Súper rápido, de forma paralela, y de ahí va a entregar la solución y de ahí la CPU va a retomar el control y va a definir, esta era la solución que quería. A pesar de que quizás hubo otras 49 que no servían, o quizás había más de una que servía, pero la CPU estaba buscando una. Y con que ya haya encontrado una, estamos. Entonces, por eso uno tiene que saber qué tipo de tareas le puede tirar a la GPU que lo va a hacer bien y cuáles no. Ese es el punto de cómo programar. No es que cuando yo vaya a trabajar con la GPU no voy a poder tener nunca un if, pero esa parte la va a resolver la CPU. Si podemos hacer un barrido en X y otro en Y, claro, en el fondo tendríamos que dibujar como dos rectas y luego mezclarlas, pero quizás en uno te va a provocar discontinuidad en X y en el otro te va a provocar discontinuidad en Y. Y si luego llegamos y la sumamos, nos va a quedar igual probablemente una recta más gruesa, porque estamos tomando ambas opciones. Entonces, la solución, algunos ya la mencionaron, se dieron cuenta de que por dónde iba. Y la solución parte por este algoritmo que es el de Bresenham, ¿ya? Y que, como siempre en informática, se reduce a dividir para conquistar. En el fondo, a lo que yo voy a ir es que mi solución puede ser buena para un cuadrante. Y luego, algo que también alguien mencionó por ahí, es que podemos llevar, entonces el problema si está en otro cuadrante, lo llevamos al cuadrante donde yo sé que lo sé resolver bien
y después me devuelvo al cuadrante en el cual necesito, me están pidiendo que resuelva. Entonces, esto a Bressenham se le ocurrió en 1965, él trabajaba en IBM, y hizo esta publicación, ¿cierto? Algorithm for Computer Control of Digital Plotter, que él estaba trabajando con Plotter. Y las características son que usa aritmética entera, que eso es muy bueno, porque no estamos trabajando con puntos flotantes. Supone que la pendiente m siempre va a estar en el rango 0, 1, y vamos a partir desde el punto inferior izquierdo al punto superior derecho, ¿ya? Ese es el problema que resuelve Bressenham, lo acota a ese cuadrante, y luego, y además que estamos trabajando con aritmética entera, así que es súper eficiente. Luego, si queremos traspasarnos a otros cuadrantes, hacemos la transformación al cuadrante donde sabemos resolver, resolvemos y después nos devolvemos. Entonces, la ecuación de la recta, ahí está formalmente, ¿cierto? Y es igual a f de x, que es igual a m por x más c. Un punto de la recta, su valor exacto va a ser x, m por x más c, que es el valor de y, obviamente. Y un punto de la recta, el valor en pantalla, sería x round de f de x, que vendría a ser x round de mx más c. ¿Cierto? Porque f de x dijimos que era mx más c. Pero dijimos además que esto está trabajando con aritmética entera, entonces veamos cómo se hace. Primero, sabemos que x2 va a ser igual a x1 más el delta x, es decir, el rango delta x es obviamente x2 menos x1. También sabemos que y1 es la pendiente por x1 más una constante. y2, perdón, es la pendiente, pero ahora por x2 más una constante. Entonces, veamos qué ocurre con y2. Copiamos la definición que teníamos, reemplazamos el valor de x2, que sabíamos que era x1 más delta x, que está aquí, luego multiplicamos por m, luego este valor constante, o sea, por conmutación de la suma, lo ponemos aquí, que quedaría mx1 más una constante, y aquí m más delta x. Y sabemos que esto es finalmente y1, porque esto era lo que teníamos definido anteriormente aquí arriba, más el m por el delta x. Entonces, ahora tenemos una fórmula en la cual podemos definir que el I2 va a ser igual al I1 más m por delta x. Esto se parece bastante a lo que teníamos también aquí arriba. x2 es igual a x1 más delta x. Entonces, ahora los I van a depender de la pendiente y de la variación en x. Entonces, si sabemos que delta x es 1, en nuestro caso, obtenemos finalmente que el I2 va a ser simplemente el I1 más la pendiente y el X2 va a ser igual al X1 más 1, que en el fondo es el paso en el que estaríamos resolviendo. Así que estamos parados en eso y esto es lo que estamos haciendo aquí, una gran simplificación. El delta X vale 1. Entonces, el segmento de recta, desde el punto inicial al final, x, y, centro de un píxel, epsilon va a ser el error, que es la distancia a la ordenada y del píxel, y ese epsilon va a estar en el rango entre menos 0,5 y 0,5. Y más epsilon va a ser el valor exacto de la ordenada de la recta. M es la pendiente de la recta. Entonces, la gran pregunta para la siguiente iteración de x más 1 es ¿qué píxel pintamos? Si pintamos el siguiente en x, siempre va a ser el siguiente en x, pero pintamos y o y más 1. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que definir. La respuesta entonces va a depender del error. Y notar que este es inicialmente 0, porque nos paramos en el x inicial y inicial. Así que tenemos 0 de error en un comienzo. Y en la segunda iteración será m, es decir, la pendiente. Cuando el error llegue a ser superior a 0,5, entonces debemos dar, entre comillas, el salto y actualizarlo
Y este debe volverse negativo. ¿Por qué es siempre el siguiente x? Porque estamos en una pendiente que va entre 0 y 1 y el x va a ir variando. El x, vamos a partir en el x0, x1, x2, x3, x4, ¿cierto? Y vamos a ir incrementando así. Y la pregunta que tenemos que resolver es si encendemos el i0 o el i1. Y una vez que encendimos el i1, tenemos que ver si en el siguiente encendemos el i1 o el i2. ¿De acuerdo? Entonces, un pseudoalgoritmo es nuestro error parte en 0, nuestro i es el i inicial, y luego vamos a hacer un ciclo partiendo desde el x inicial hasta antes de llegar al x final y vamos a ir incrementando en 1 el x. Entonces, vamos a decir al tiro que vamos a pintar el píxel x, y. No round ni ninguna cuestión. ¿Por qué? Porque ahora el i va a ser un número exacto. Va a ser un entero exacto. Entonces vamos a decir aquí, si epsilon más m es menor que 0,5, entonces a epsilon le vamos a sumar la pendiente. Si no, el i lo vamos a incrementar en 1, es decir, dimos el salto, y el epsilon va a ser lo que ya teníamos más la pendiente, pero le vamos a restar 1. Y entonces ahí va a tomar un valor, ¿cómo se llama? Ahí sí, ahí se va a saltar un valor negativo. Mejoras. Notar que m es float, ¿sí? Entonces se podrá hacer solo con álgebra entera, que justamente es la promesa de Bresenham. Y aquí está. Entonces, dado que m es delta i dividido por delta x, que simplemente es la diferencia entre los rangos de i dividido por los rangos de x, vamos a tener lo siguiente. Epsilon más m es menor que 0,5. M está definido ahí arriba, es delta i dividido por delta x, es menor que 0,5. Multiplicamos entonces por delta x y por 2, ¿cierto? Así que nos quedaría 2 epsilon delta x más 2 delta y, el delta x queda, lo simplificamos y aquí nos queda simplemente delta x. Aquí nos va a quedar 2 factor de epsilon prima, que va a ser epsilon por delta x, más delta y eso tiene que ser menor que delta x. Entonces, para actualizar, el error teníamos que si epsilon más m es menor que 0,5, hacíamos estas operaciones que están aquí, ¿cierto? Que el epsilon va a ser igual al epsilon más m. Ahora, si esto lo desarrollamos, corresponde entonces aquí teníamos el delta i dividido por el delta x y multiplicamos todos por delta x, así que aquí nos quedaría e delta x más delta i. Y esto dijimos que era epsilon prima, que era lo que teníamos ahí. Y en caso contrario, teníamos que el error va a ser el error más la pendiente menos 1. Si nuevamente desarrollamos esto y reemplazamos el m por delta i dividido por delta x y multiplicamos por delta x, se reduce a eso que está ahí, y luego, como sabemos que el epsilon prima es esto que está acá, nos quedaría esa ecuación que está ahí. ¿Sí? Pura álgebra básica de segundo medio, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Entonces, vamos a decir ahora que nuestro epsilon prima parte en 0, que es lo mismo que el epsilon, siempre vamos a partir con un error en 0. Tenemos el inicial, ¿cierto? Lo mismo ocurre con nuestro ciclo de x, vamos a volver a pintar el píxel x, y. Y ahora vamos a reemplazar lo que teníamos. Si 2 epsilon prima más delta i es menor que delta x, entonces el epsilon prima va a pasar a ser lo que había en epsilon prima más delta i. Y si no, el i lo voy a incrementar en 1, es decir, doy el salto, y el epsilon prima va a ser el epsilon prima más delta i menos delta x. ¿Y cuál es la gracia? Que aquí tenemos solamente valores enteros. Solamente valores enteros. Porque el epsilon prima parte en 0. ¿De acuerdo? Aquí estoy diciendo, si es que esto ocurre, y todos estos son valores enteros la primera vez, porque la diferencia en y es un entero, dado que i inicial e i final son enteros, y lo mismo para x, así que estos son valores enteros. Entonces estoy diciendo 2 veces un entero más otro entero es menor que un entero. Si es correcto eso, entonces
este valor va a ser lo que ya había, un entero más otro entero, así que queda entero. Si no, el i lo voy a incrementar en 1, es decir, el i siempre se va a mantener como entero, y el nuevo valor de esta variable que nos interesa era un entero más otro entero y menos otro entero. Entonces aquí me quedé con álgebra, ¿cómo se llama? Solamente de números enteros y no tengo que estarme preocupando por la precisión de puntos flotantes ni estar haciendo round. Entonces aquí efectivamente me quedo solamente con valores enteros y eso es una optimización, pero enorme, porque incluso por hardware uno puede optimizar si tiene solamente enteros y no tiene que estar trabajando con números flotantes. Es un poquito quizás enredado, hay harto cálculo ahí, pero es la gracia del algoritmo, que reduce el álgebra, digamos, la simplifica un montón. Entonces, ahora viene la gracia de cómo resolvemos para el resto de las rectas. Bueno, aquí nosotros resolvimos entonces el problema en este cuadrante, en el rango 0, 1. Si es que nosotros estuviéramos aquí, entonces basta intercambiar la y por la x y vamos a resolver el problema para acá. Si estuviéramos aquí, en vez de, o sea, en vez de pasar x, paso menos y al y le paso x. Y así continúo con cada uno de los otros cuadrantes y puedo resolver el problema sin, o sea, cuando yo decía llevarlo de este cuadrante a este cuadrante, resolver y luego devolverse, lo único que tengo que hacer en realidad es que si yo sé que estoy acá, a las x les voy a poner signo negativo y el y se va a mantener. Si estoy acá, por ejemplo, al valor de x le voy a asignar menos el y y al valor de y le voy a asignar menos el x de los valores con los que yo voy a estar trabajando. ¿Ya? Y aquí tenemos cómo se comportan las pendientes, que es lo mismo que lo anterior. Aquí estamos entre 0 y 1, aquí estaríamos entre 1 y infinito positivo, menos infinito y menos 1, etc. ¿Ya? Entonces esa es la forma en que, digamos, antes nosotros estábamos súper limitados con lo complejo que era dibujar una recta en un monitor que, como les partí diciendo, tenían resoluciones, digamos, bien gruesas. O sea, si uno se acercaba podía ver los píxeles, podía ver así. Yo me acuerdo cuando niño podía ver pequeños cuadraditos así, uno al lado del otro. Las pantallas no tenían grandes resoluciones. Y por lo tanto, lo que ocurría, digamos, es que ahí si una recta quedaba mal dibujada, ¿ya? O quedaba segmentada, claro, no estábamos resolviendo bien el problema. Y por lo tanto, lo que se le ocurrió a Bressenham es genial, y a pesar de que hoy día tengamos una resolución 1000 veces mejor, en realidad se sigue ocupando la misma idea. ¿Por qué? Porque quizás ahora yo en mi pantalla, que no sé, yo tengo un Retina display, tiene una resolución absurda con respecto a los monitores antiguos, yo me puedo acercar todo lo que quiera y por muy buena vista que tenga, jamás voy a ver los cuadraditos de los píxeles, pero la idea sigue siendo la misma, porque luego yo a esto le puedo hacer zoom y cosas por el estilo y se sigue viendo bien. Em, ¿Qué pasaría con una recta que se encuentre en el primer cuadrante pero con pendiente negativa? Ah, bueno, en el fondo es algo como que viniese así, ¿cierto? Y esa recta tú la podrías resolver, sería como el equivalente de acá, pero que está trasladada. En el fondo es como una que viene aquí. No sé si me entiendes. Es como una que está en este cuadrante, tan solo que no es que este sea el centro de la pantalla ni nada por el estilo, sino que es una que viene por aquí y ahí yo le voy a dar, ver cómo sería. No sería como del, del cuarto cuadrante. Claro, o sea, va a depender de la pendiente que tú tengas y así tienes que dibujarla y asumiendo que tienes los X iniciales y X finales como valores constantes. Bien, ¿consultas? Perfecto.
imagínense, imagínense toda la lucha que fue aprender a dibujar una recta en un computador. Pero sin eso, hoy día no estaríamos parados acá, ¿cierto? No estaríamos siendo capaces de dibujar todo lo que dibujamos y tener dibujos vectoriales y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces, a ver, voy a dejar de grabar, la clase llega hasta aquí, pero igual quería tomarme unos minutos